Bien, mis queridos alumnos de selección del Colegio Elim, hoy día viernes 28 de agosto nos reunimos para poder hablar y conversar acerca del mundo maravilloso de la literatura, de sus hombres que escribieron, que nos llevan al espacio y el tiempo, porque a través de ello nosotros reconocemos y diferenciamos cómo fueron el pensamiento de cada época de estos literatos. Y justamente le decía hace un momento, imaginariamente, vamos a aterrizar en Estados Unidos y allí vamos a hablar de este gran narrador, de este gran novelista, quien fue Ernest Hemingway, Ernesto Hemingway o Ernest Hemingway. Él escribió muchas obras, pero ¿por qué vamos a incidir con esta obra literaria, El viejo y el mar? Porque a través de este libro, de esta obra literaria, él obtiene el Premio Nobel de Literatura. Yo ya les había explicado qué cosa es el Premio Nobel, ¿verdad? ¿Por qué todos los literatos, todos los científicos, todos los biólogos, todos los economistas, los matemáticos, los físicos, todos optan algún día de obtener ello, porque es la máxima, el máximo premio, el máximo galardón que puede recibir una persona en vida. Y en este caso, Ernesto o Ernest Hemingway es con El viejo y el mar, quizá el autor a estudiar. Ernest Hemingway, chicos, también ha sido nosotros, el Perú ha sido uno de sus lugares preferidos por Hemingway, pero él ha vivido buen tiempo en la costa del Perú, costa norte, específicamente Piura, y justamente allí pescó un gran pez y que se llama el merlín. Y cuando él en su casa de campo fue visitado, dicen, cuentan los señores, que ese pez lo tiene disecado y lo tiene como adorno en su sala, disecado puesto. Es un merlín, es un hermoso pez grande, parecido a un pez espada, y lo tiene él. Entonces, él pues mucho le ha gustado esto de lo que es la aventura, de vivir de la bohemia, principalmente de la aventura. Y quizá tú sabes, alumno, cuando los autores literarios trasladan sus obras, lo hacen sus formas de pensar, lo lleva, lo traslada a sus obras. Y él era un aventurero y justamente escribe El viejo y el mar. Veamos entonces, a ver, ahí está Hemingway, Ernesto Hemingway. Su nombre, Ernest Miller Hemingway, nació en Oak Park, Illinois. Este es el estado y esto es donde él nació, el lugar. ¿Ya? Este es el estado, Illinois. El 21 de julio de 1899. Miren, casi ya ingresando al año 1900. Casi ya ingresando a lo que vendría a ser el siglo XX, el siglo XX. Y falleció en Quechum, Idaho, el 2 de julio del 61, ¿no? Entonces hemos tenido a él mucho tiempo, casi 62 años, quizá un poco perdón, más, ¿no? Casi 72 años que nos ha acompañado. Y él ha escrito, pues, muchísimas obras, pero lo más destacable es justamente su obra, El viejo y el mar. A ver, vamos a hablar un poco de él. Fue un escritor y periodista estadounidense. De ahí viene, pues, ¿no? El periodista es acucioso, es investigador, viaja mucho para conocer y él viajaba muchísimo. Y también les he dicho de que estuvo en el Perú viviendo una temporada justamente en lo que ahora son estas nuestras mejores playas, donde dice
que es en las playas de Piura, en las playas de Piura. Y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX, así está catalogado el gran Hemingway. Ganó el premio Pulitzer, miren, es un premio importante también, importante, ¿no? En 1953, por El viejo y el mar, y al año siguiente el Premio Nobel de Literatura. Entonces, cuando escribió El viejo y el mar, obtuvo 2 premios. Primero el premio Pulitzer y luego el Premio Nobel de Literatura, ya considerándole quizá como uno de los narradores innovadores de la literatura contemporánea. Narrador contemporáneo, uno de los mejores narradores contemporáneos. Sus comienzos literarios no fueron nada fáciles. Sus primeros trabajos, 3 relatos y 10 poemas escritos en 1923 y En este mundo en 1925, pasaron inadvertidos. Ernest se ganaba la vida como corresponsal. ¿Por qué como corresponsal? Porque él era periodista, pues, ¿no? Entonces, cuando se es corresponsal, se conoce la calle, porque donde está la noticia, ese es lo bueno de un corresponsal, ¿no? Donde está la noticia, allí es donde usted tiene que estar. Pues llámese de cualquier índole, cualquier noticia. ¿Alguien desea seguir ciencia de la comunicación? ¿Se le ha ocurrido? Chicos, en el grupo. Entonces ahí, por ejemplo, el periodismo no solamente es estar frente a una cámara o frente a una radio bueno, una cabina. No, no, no. El periodismo, a ver, el chat se ha activado, me dice Adrián Alvarado a mí, pero para periodismo deportivo. Claro. Entonces ahí estamos viendo. La ciencia de la comunicación, pues tiene especialidades, ¿no? Principalmente se refiere hasta 4 rubros, 4 especialidades. Uno es lo que puede ser el periodismo deportivo. 2 es, por ejemplo, el periodismo netamente político, ¿no? Puede ser periodista económico. Y lo otro que puede ser de farándula, ¿no? De noticias, de espectáculos, etc. Entonces, así más o menos se divide el periodismo. Ahora, salvo que tengas una voz prodigiosa, ¿no? Y te llamen directo para que tú puedas transmitir, por ejemplo, en este caso, cuando seas periodista deportivo, para transmitir. Pero eso tienes que tener un don. Pero si no, tienes que comenzar desde abajo, desde reportero. Por ejemplo, a los jovencitos siempre los mandan, ustedes habrán visto los partidos de fútbol, que están siempre al ras de la cancha. Van a entrevistar quizá al mejor jugador, de repente al quien hizo el mejor gol, o de repente por ahí. Ese es el corresponsal en deportes. Ese es el corresponsal. Ya, y ellos alimentan la noticia al quien lo va a llevar ya, pues cuando se presente en la tele y todo. Ahora, el periodismo también se divide en lo que es, por ejemplo, audiovisual. Tienes que dominar mucho, mucho lo que es cámara, lo que es, por ejemplo, el switcher, lo que es cabina y todo, ¿no? Y el otro que viene a ser lo mismo en radio, audio, ¿no? Y eso también tiene sus peculiaridades. Entonces, el gran Ernest Hemingway, mis queridos alumnos, pues ha sido reportero. Pasaron inadvertidos, se ganaba la vida como corresponsal y viajó por toda Europa, mire. Su trabajo de periodista le sirvió, viajó por toda Europa. También se empleó como sparring para boxeadores. O sea, él para ganarse la vida, pues decía, voy a hacer sparring. ¿Qué cosa es sparring? ¿Alguien me puede decir? ¿Alumnos? ¿Qué es sparring? Ojo, esto es un extranjerismo, ¿eh? Sparring. ¿Alguien? ¿Están seleccionando Es el allí? que ayuda Ingeniero al que tiene boxeador para información de entrenarse. los combates de boxeo. A ver, Yaira o Jaira. Jaira, por favor. Que es el que ayuda al boxeador para entrenarse. Muy bien, ¿no? No es el entrenador, ¿ah? Ojo, el sparring no es el entrenador. El sparring es que se le va a poner
como para que ahí practique el boxeador. Se va a defender él también, pero va a recibir todos los golpes. Entonces, mire, el gran Ernest se ganaba la vida también como sparring para boxeadores y cazaba palomas en los Luxemburgo, o sea, en Alemania, ¿no? Y cuando se sacaba a pasear a su hijo, pues los ahorros mermaban y no ganaba mucho. Entonces, sí, pues ahí está. Así más o menos ha transcurrido un poco la vida de nuestro gran. Ojo, Hemingway, el gran Mario Vargas Llosa, es uno de sus íconos, ¿ah? Es uno de sus íconos justamente Hemingway. En su obra Cartas para un joven novelista, perdón, escritor, que es igual, Cartas para un joven escritor, en ese libro que escribe Mario Vargas Llosa, ahí lo menciona. A ver, Kimberly es un compañero que ayuda a la formación y combate sparring, claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, sí, pues, eh, el gran Hemingway se ganaba la vida de esta forma, ¿no? Un poco ortodoxamente, entonces no era de una familia muy acomodada, sino su misma pericia, su misma insistencia, ¿no? Hace eh, que conoció mucho mundo. Por eso les decía de que cuando Mario Vargas Llosa escribe su libro, Cartas a un joven novelista, en donde él contesta diversas cartas que imaginariamente le manda, ¿no? Entonces, él responde a cada una de esas cartas y allí, por ejemplo, menciona al gran Ernest Hemingway como uno de sus mentores para que pueda él escribir. Imagínense, ¿no? Entonces, estamos hablando de Hemingway que ha sido, digamos, un narrador contemporáneo, uno de los mejores, ¿no? Hemingway vivió casi 20 años en Cuba, ahí está, en Cuba. Cuba ya sabemos es una isla que está en Centroamérica y está pues prácticamente entre Cuba, que es La Habana, su capital, y Florida, o Florida, que es el estado, está, o Miami, ¿no? Que es, digamos, el lugar, el centro de Florida. Hay una distancia pues de casi 42 kilómetros, es lo que les separa. Por eso muchos los cubanos se arman de valor y en pequeñas barcazas huyen de Cuba para que ingresen a Cuba, perdón, a Estados Unidos. Pero no saben de que todo ese territorio está infestado de tiburones, de tiburón. O sea, ahí te juegas prácticamente la vida, ¿no? En una casa llamada Finca Vigía, ¿no? En 1952, estamos hablando de Cuba, 20 años, esa casita se llama la Finca Vigía. En 1952 sorprende con un breve relato encargado por la revista Life, El viejo y el mar, por el que recibe, miren, primero comienza como una revista. ¿Pero por qué? Porque analiza la existencia propia de Cuba, de cómo es el mar, de cómo es, porque es una isla. Por todos lados de la isla tú vas a encontrar mar, ¿no? Y justamente escribe El viejo y el mar, por el que recibe el premio Pulitzer en 1953. Un año más tarde obtendrá el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. Antes de recibir el premio, Hemingway repitió varias veces que el premio pertenecía a Cuba y después de recibir el Nobel dijo que era el primer sato cubano, o sea, ¿no? El primer inmigrante cubano que recibía este importante premio. Imagínense, mis queridos alumnos, cómo se estaba enmarcando, cómo se identificaba, por qué tenía mucha presencia en los lugares donde existía el mar. Y eso lo traslada justamente en esta su gran obra llamado El viejo y el mar. ¿A qué corriente literaria, ya entrando a lo que podría ser las preguntas respectivas, perteneció Hemingway perteneció a la llamada la generación perdida?
perteneció a la llamada generación perdida. ¿Por qué la generación perdida? Porque en esta época, en este grupo de escritores, porque ahí también está James Joyce, que es otro de los grandes narradores, también estadounidense, y ellos no podían ubicarse, ¿dónde ponerlos? ¿Dónde? ¿Dónde lo establecemos? Modernista, comienzo, sí, sí, pero ¿cómo? ¿Qué movimiento? ¿A dónde pertenece? Acuérdate que con este grupo llamado La Generación Perdida, que son varios autores, comienza el nuevo tipo de narración de una novela. Ya es más urbanista. Y eso también recoge un poco lo que después se va a llamar, ya en Latinoamérica, el boom de la literatura latinoamericana. Y el boom de la literatura latinoamericana está inspirado justamente en ellos, en lo que fue la generación perdida. Nombrada así por Gertrudes, amiga de Hemingway, los considera. Los autores pertenecientes a estas corrientes fueron Fitzgerald, Dos Pasos, Hemingway, Faulkner y Steinbeck, entre otros. También ahí hay que agregarle a James Joyce. Y tienen en común haber presenciado la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión estadounidense. Vamos entonces un poco para que ustedes también participen. A ver, mis queridos alumnos, les pregunto, a ver, Yadira Torres, ¿cuándo comienza la Primera Guerra Mundial y cuándo termina? Muy bien, abriendo su cámara, así debe de ser. ¿Tienes idea, hija? Abre tu ¿Me micrófono. puedes hacer una pregunta, por favor? Ah, eso significa que no están atentos, ¿ves? Entonces yo El aquí... internet está cortando. ya, mira, entonces yo les digo, a ver, esto deben de saber ya para lo que va a ser pues sus preguntas de examen de admisión, ¿no? ¿Cuándo comienza la Primera Guerra Mundial y cuándo termina? Aunque sea, dame cuándo comienza, ¿no? A ver. Profesor, ¿le puedo decir yo? A ver, por favor, Kimberly, abra su En cámara. 1914. Comienza el 28 de julio de 1914. Muy bien, ¿y termina? Ya, ahí en el chat El está 11 de información. noviembre de 1918. Ajá, entonces son 4 años, 1914, 1918. 4 años de guerra intensa el mundo vive. Por eso se llama guerra mundial, en donde todos los países del mundo, directa o indirectamente, estaban, digamos, en lo que es esto en esto de lo que era esta conflagración, ¿no? Mundial, directa o indirectamente. Entonces, eso siempre es bueno tener presente, mis queridos alumnos, porque eso es lo que usted tiene que aprender para un examen de admisión, ¿ya? Pero también la Gran Depresión estadounidense. ¿Alguien tiene un comentario sobre qué cosa fue la Gran Depresión estadounidense? A ver qué dice en el chat. Muy bien, Nikitza Rojas. Muy bien, muy bien, muy bien. Nikitza, te pediría por favor que abras tu audio y lo digas, para que sí todos puedan más o menos tener una idea. ¿Sí, Nikitza? Gracias, hija. A ver. Nikitza, por favor. Está muteada, Nikitza. Está muteada. Ah, sí, ahora sí. La Gran Depresión fue una crisis financiera, una gran depresión financiera que se dio de 1929 a 1939. Muy bien. En 1929, mis queridos alumnos, gracias, Nikitza, ¿qué cosa sucedió en Estados Unidos? ¿Y qué cosa es depresión? Mire, se le conoció como la Gran Depresión estadounidense. Ya no había futuro para el poblador estadounidense. ¿Sabe qué decían mis queridos alumnos? Ya hay que emigrar, hay que ir, imagínate, al sueño americano, a la primera potencia del mundo, ¿no? Y de pronto hay un crack
también le llaman el crack financiero. O sea, económicamente sucumbe. Hay una crisis total. Así como más o menos ahora vemos, ¿no? En donde ya las condiciones de vida no se establecen, no se da, en donde, por ejemplo, mis queridos alumnos, el desempleo baja, hay pobreza, hambruna, estadounidenses estirando la mano en las calles pidiendo limosna. Es la gran depresión financiera, 1929. Entonces, este grupo han sido, pues, digamos, aparecieron en ese momento. Por eso también se les llama la generación perdida, porque si hubiera contado con todo el apoyo financiero, imagínense lo que de repente estos grandes escritores hubieran desarrollado quizá algo más de lo establecido. Entonces, a eso se refiere la Gran Depresión estadounidense. También podría clasificarse como un autor, estamos hablando ya de Ernest Hemingway, como un autor modernista por haber pertenecido a la generación de 1900 a 1940. Imagínense, ¿no? Como un autor modernista por haber pertenecido a la generación de 1900 a 1940. Entonces, por allí lo vamos ubicando dentro. Pero en realidad, de modernista casi nada tuvo. Quizá en el periodo apareció, por eso se le conoce como la generación perdida. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque, a ver qué dicen, y aquí la generación perdida fue un grupo de escritores renegados porque vivieron los peores sucesos en el mundo, fueron exiliados y se reunieron alrededor de Gertrude Stein. Es lo que decía. Gertrude Stein es la amiga, o fue la amiga de Ernest Hemingway, y les llama a este grupo, ¿no? Renegados, ¿por qué? Porque no cabían, pues, dentro del modernismo. Ellos dicen su aporte literario es diferente. Es ya, digamos, entran a lo que es la narrativa urbana. Ya hablarán de las ciudades, de las personas de la ciudad y qué cosa piensan a futuro. Y ahí, por ejemplo, nos trasladaremos ya a lo que fue esta obra, El viejo y el mar. El viejo y el mar. A ver, un poquito lo vamos a analizar y comenzaremos estructurando la novela. ¿Cómo está estructurada la novela El viejo y el mar? La temática, o sea, el tema, ¿no? Aventura, principalmente. Es una historia, es una aventura, ¿no? Principalmente. El tema principal es la lucha que desempeña un viejo pescador para conseguir lo que quiere, para cambiar su suerte. En este caso, es un pez. ¿Y cómo lo quiere demostrar? Era ya anciano, pero era un viejo pescador. Y los jóvenes principalmente se burlaban ante las hazañas que él contaba y le decían: solamente tú lo que nos cuentas es de tu imaginación. Tú nunca has sido un gran pescador. Entonces, el viejo, ya a pesar de sus años, este anciano, dice: no, yo tengo que demostrar que yo soy un gran pescador. Y así fue. Y se enrumba, va, mar adentro, ingresa. Y veamos, a ver, la historia secundaria. Esta trata sobre el chico recordando sobre cómo era cuando iba a pescar con el viejo. Una vez pescaron un pez más grande que el niño. Sí, pues, el único quien lo defendía al gran viejo, así vamos a llamarlo, ¿eh? Ese es así, lo describe el gran Ernest Hemingway, el personaje, ¿no? Sí, porque él le ayudaba a este viejo a preparar para la caza, perdón, para la pesca. También una vez fue testigo de que pescaron un pez más grande que el niño. Pero aún así, no era creído dentro de lo que vivía en ese puerto, Secuencias básicas. El libro no está dividido en capítulos y se podrían diferenciar varias partes. La primera correspondería a la presentación del ambiente que rodea al pescador y sus preparativos para salir a pescar.
Entonces el ambiente, fundamentalmente, mis queridos alumnos, es un puerto pesquero. Un puerto pesquero cualesquiera en el mundo, que siempre está ligado al mar. Ejemplo, en el Perú, el Callao, el puerto del Callao, me refiero, cercano al mar. Ejemplo, otro puede ser también otro puerto pequeño, diríamos Chorrillos, por ejemplo, Ancón también, y otro que puede ser más al norte, lo que es Salaberry, los puertos, ¿no? Principalmente de lo que es en este caso, los puertos. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice el chat. Un viejo Santiago es un pescador que avanza de edad que lleva 80-85 días sin conseguir pesca alguna. Un buen día por la mañana decide salir a donde por fin un enorme pez, espada chica. Ahí está ya resumiéndonos nuestra gran Kimberly Chávez. Pero vamos a ir por partes, como dijo el gran Jack el Destripador, ¿ya? Que también es productor de una novela. A ver, entonces, el libro no está dividido en capítulos y se pondría a diferenciar varias partes. La primera correspondería a la presentación del ambiente que rodea al pescador y su preparativo para salir a pescar, ¿ya? La segunda es la marcha a la mar. Miren, está bien dicho, ¿eh? A la mar, ¿ya? Porque así los autores han impuesto, debería decir, la segunda es la marcha al mar, ¿no? Pero es a la mar y está correcto. Porque inclusive hay una obra que escribe odas a la mar, ¿no? Quien escribe es un poeta, inclusive peruano y es considerada y también es aceptable decir a la mar. Y su lucha con el pez y los tiburones. Y la tercera, para concluir, la llegada de Santiago a puerto. Entonces, Santiago, ahí está, es el nombre del viejo, ¿ya? Pero lo titula él el viejo. Y le pone el mar, ¿no? Santiago al puerto. Pero ¿cómo es su llegada? ¿De qué forma? Lo vamos a ver más adelante. Narración dentro de la narración. O sea, esa es otra de las partes de la estructura. Cuando le cuenta al muchacho de cuando era joven e iba a pescar con él. O sea, cuando ya se va con el joven, le cuenta y le dice. Pero fundamentalmente, mis queridos alumnos, Santiago, que era el viejo, no era muy bien, digamos, visto porque creían que era un fanfarrón. Así lo creían. Pero él no. Ahora se va a demostrar que ha sido un gran pescador. ¿Quiénes eran los personajes? El principal era el viejo, quien era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Todo en él era viejo, los ojos, y estos tenían el color mismo del mar, o sea, eran azules, y eran alegres e invictos. Todo en él era viejo, los ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Así lo describe el gran Ernest Hemingway. Para los literatos y algunos profesores de comunicación, dice que no se debe mencionar como personaje también a los animales, o a los objetos, o a las cosas. Por allí, de repente, no han leído a Hemingway. ¿Quién sería el segundo personaje? Es el pez, porque es protagonista también dentro de la novela. Era como el viejo, fuerte y resistente. Entonces ya aparece el viejo, el pez, y el muchacho, Manolín. Es un personaje secundario. Le tiene mucho cariño al viejo porque él le enseñó a pescar. ¿Cuál es el espacio donde se da esta novela? La mayoría de la historia se desarrolla en el mar. Solo el principio y el final y en el puerto, ¿no? El espacio donde la mayoría se desarrolla en el mar. Solo en el principio y el final se da o se establece lo que es en el puerto, pero casi toda la historia se desarrolla dentro de lo que es el mar o en la mar, ¿ya? El ambiente, el espacio refleja la forma de ser del viejo. Era tranquilo, pero resistente como el mar. No se rindió y llegó hasta el final.
Imagínense. Él, vamos, ¿cuál? Podemos rescatar su persistencia, pero el ambiente, el espacio, refleja la forma de ser del viejo. Era tranquilo, pero resistente como el mar, y no se rindió y llegó hasta el final. El tiempo, la historia se desarrolla por ahí de 1950. Es una historia lineal. A ver, ¿quién me dice qué cosa es una historia lineal? Muy bien, Xiomara, tus aportes son muy buenos, claro, muy bien. Lucas también, muy bien, claro, muy bien lo que están aportando. Entonces mi pregunta ahora es, muy bien, Kimberly, también tu aporte en el chat. ¿Qué cosa será una historia lineal? Que no hay saltos de tiempo. Perdón, Lucas. Que no posee saltos de tiempo. Que no puede ser exacto de tiempo. A ver qué dice en el chat. Que se expresa cronológicamente. Claro, claro. Cuando hablamos de lineal, escúchame, hay novelas que tienen un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Claro? Tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Pero hay otras obras literarias, mis queridos alumnos, en donde se corta esa parte de la historia, evoca el autor a otra época y ahí va desarrollando lo que se llama ese tipo de obra. Pero cuando decimos es una historia lineal, es una continuación. Por eso que esta historia se hace más que entretenida. A ver qué me dice. El texto destaca que el hombre no está hecho para la derrota. Muy bien, Renzo, también tú. Claro, ¿no? Lucía Ramírez, un relato cronológico. Pero más que cronológico, mis queridos alumnos, es, digamos, a ver, quien ha leído, por ejemplo, yo le puedo decir ya, algunos de repente han leído, por ejemplo, quien ha leído al gran Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad, por ejemplo, casi no es lineal, porque nos hablan una historia de los personajes, dónde vivieron, dónde estuvieron, y por allí como que al lector lo confunde. Entonces, para ello, el lector tiene que estar bien concentradito para ir entendiendo a la obra. Más aún, ¿no? Quien ha leído, por ejemplo, ahora lo vamos a leer, lo vamos a estudiar también más adelante, al gran Julio Rayuela, quien ha escrito, Julio Cortázar, Nancy contiene flashback, profesor, en un tiempo cíclico, Kimberly. Claro, a ver, por ejemplo, quien ha leído, por ejemplo, a Julio Cortázar, con su obra Rayuela es el nombre que acá nosotros en el Perú llamamos con el nombre de Mundo. ¿Quién no jugó Mundo? Desde muy pequeños, ¿no? Y hacíamos, ¿qué cosa se trata el juego? Que comienzas y luego vas hasta el final y regresas, ¿verdad? Y nuevamente comienzas del segundo y vas hasta el final y regresas. Parecido es la historia que nos cuenta Julio en su obra Rayuela, Julio Cortázar nos cuenta. Entonces, ese, por ejemplo, no es lineal, pues, olvídense, ¿no? O también puede ser el tema del viejo. Bueno, ya, estamos ahí con el chat. Muy bien, decíamos entonces, mis queridos alumnos, que eso es una historia lineal y sigue un orden cronológico, aunque en ciertos momentos cuando el viejo se pone a recordar cosas del pasado, podría decirse que da saltos en el tiempo, pero simplemente para contar alguna historia, pero siempre es el orden cronológico. De pronto, eso es la perspectiva múltiple, ¿no? ¿Qué cosa será la perspectiva múltiple? Cuando, por ejemplo, son varios los protagonistas. Primero te cuenta la historia de A y de pronto estás entretenido con la historia de A, pero también después tiene que hablarte de la historia de B. Y por ahí te hace, y si tú no estás atento a la lectura, te va confundiendo. ¿Ya? Entonces, esto es una historia lineal que tiene un sentido
como su mismo nombre lo dice, lineal. Bien, ahora sí, vamos a resumir brevemente en esta pequeña diapositiva. Así que tienen que estar atentos, mis queridos alumnos, porque en base a esto van a hacer las preguntas para lo que va a ser la prueba mensual. A ver, ahora sí ya un poquito el chat hay que dejar para ir explicándoles. A ver qué dice Adriana Gurto. Rayuela es una antinovela, dice Nitza. Esta obra presenta la lucha y perseverancia del hombre por vencer y conquistar la fuerza de la naturaleza. Perfecto, claro. A pesar de su edad, a pesar que ya es un anciano, a pesar que es viejo, él tiene que demostrar. Pero miren, ¿cómo se traduce esta historia? A ver, ahora sí nos concentramos, ya no te estés entreteniendo en el chat. Veamos. Historia. Santiago es un viejo pescador de Kulfstream, es el lugar. Lo acompaña, ese es el puerto mejor, lo acompaña un joven muchacho, quien el sentimiento de aprecio es mutuo, o sea, ambos se estiman. Pero este tuvo que dejarle por otros pescadores con más fortuna en sus pescas, sin embargo, él lo seguía ayudando. Entonces, cuando ya hacen sus traslados grandes de pesca, pues al chico le decía, quédate y yo me voy con este que tiene experiencia en pescar. Un día el viejo salió a la mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. El muchacho le había conseguido cebo, ¿no? Y el cebo es la carnada que se utiliza para pescar. Acuérdate que esto, estamos hablando de un pescador artesanal, ¿eh? No estamos hablando de esos pescadores con inmenso, así como Moby Dick. Moby Dick, por ejemplo, es diferente, ¿no? En Moby Dick ya es toda una embarcación. En cambio, acá estamos hablando de una pequeña caleta, así como lo llaman, es una pequeña caletita, así en términos de pescador, ¿no? Y con ello se mete a la mar. Así como nuestros pescadores, quien ha ido, por ejemplo, a Ancón, quien espera ver cómo llega el pescado a partir de las 4 o 5 de la tarde, como vienen con sus embarcaciones pequeñitas, o de repente, quien no ha ido pues a Chorrillos también, son pequeñas. Después de navegar unas horas, un pez picó el anzuelo. Ya, picó. Era un pez enorme, pero ojo, hasta ahí estamos ya perfecto. Dispuesto a luchar hasta la muerte, o sea, el pez picó, pero trataba de zafarse. Lucha hasta su muerte. La barca navegó siendo jalada por el pez mar adentro. O sea, estamos hablando de la fuerza del pez que lo trasladó, lo llevó mar al fondo, o mar adentro, como dirían. Las fuerzas del viejo cada vez iban disminuyendo y predecía que el pez lo podría matar. Claro, y lo podría matar con lo que estaba jalando, ¿no? En ese momento. Podía hasta destrozar y morir ahogado. ¿Y por qué podría matarlo? Todavía no te adelanto la historia. Lucas cierre su... Muy bien. No le importaba si tenía, bueno, dónde me vea, predecía que el pez lo podría matar, pero tenía una fuerte determinación por conseguir sacarlo del agua. Él estaba convencido, sí, lo tengo que llevar a puerto. De acá, este no se me escapa. Y no le importaba si tenía que dejar su vida en el intento, miren, ¿eh? Entonces, sus comentarios de lo que anteriormente me han dicho, compañeros, tienen toda la razón. La perseverancia, ¿no? Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte. El viejo no creía que el pez fuese tan inmenso. Lo amarró al costado de la barca para poner rumbo a la costa. Era tan grande que era como amarrar un bote mucho más grande al costado del suyo. O sea, enorme ese pez. Todavía no te digo qué cosa es. Todo su esfuerzo habría sido inútil si no conseguía llevar el pez a la costa. Para su mala suerte, apareció un tiburón. Cuando ya el pez lo tenía anclado junto a su embarcación y ya están saliendo hacia el puerto, aparece un tiburón. Pero no tardarían en acercarse otros más, siguiendo el rastro de la sangre del pez herido. El viejo logró matarlos, pero se habían comido medio pez. Por la noche se le acercaron más, que acabaron con él. O sea, se comieron a todo ese pez inmenso que había, dejando solo la cabeza y la espina y la cola, suficientes para probar su hazaña. Así llegó por fin a puerto, era de noche
y no había nadie para ayudarlo a recoger. Cuando terminó, se fue a su casa a dormir. A la mañana siguiente, el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba y le prometió que saldría a pescar con él. Los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago al ver los restos del pez, que era un tiburón. Era un tiburón inmenso, quizá el tiburón blanco, ¿no? Que es el más asesino y por allí, que se pueda decir, o de repente un tiburón tigre, no sé, pero era inmenso. Ya te imaginas el tamaño de un tiburón. Y así es narrada esta historia. Pero la historia, chicos, que acabamos de enterarnos, de repente algunos lo han leído, excelente, les felicito, pero veamos cuál podría ser en la conclusión. A ver, mis queridos alumnos, ¿ustedes qué conclusiones me tienen que decir? Antes de pasar a que vean, a ver cómo vamos a desarrollar las actividades. ¿Alguien? A ver. ¿Alguien? A ver. ¿Alguien? A ver, de esta historia que hemos aprendido el día de hoy de El Viejo y el Mar, ¿qué podríamos decir? A ver. ¿Nadie? Yo me gustaría, chicos, que utilicen su audio para que todos se enteren. Mucho chat, ya tranquilo, que chateadores. A ver, por favor, yo quisiera que me expliquen, a ver, un poco, a ver, es bueno también. Josué, por favor, dígamelo, dígalo a través del micrófono, ¿ya? Creo que todos están coincidiendo. Ah, nadie quiere hablar hoy día. Uy, caramba, selección. La conclusión sería de que quien Muy bien, persevera Adrianita, siempre llegará alguien a tiene triunfar. que haber. Tú toma el estandarte. A ver, Adriana. Quien se esfuerza y persevera a pesar de las dificultades, logra sus triunfos. Esa podría ser una buena conclusión, ¿no? Muy bien, Adriana. Claro. Pero no fue en sí un triunfo total, puesto que él quería que la gente viera el pez entero y solo llegó la espina, la cola y la cabeza. Y eso lo dejó triste, sin embargo, para el resto del pueblo era un triunfador, pero él no se consideraba en sí uno. Claro. Lo revaloran porque Nikitza, no lo valoraban el pescador y gracias a eso lo llegaron a volver a valorar y a darle mérito. muy bien, Alexia, muy bien. ¿Qué dice Alexia? La lucha incansable de un hombre que... Claro, muy bien, Alexia, pero muy bien, Nikitza, tu razonamiento, muy bien, Adriana, muy bien, Alexia. Sí, pues. Mira, Adriana nos dice que la perseverancia, ¿no? Pero miren, en cambio, la conclusión de nuestra querida alumna Nikitza nos dice de que, mire, pareciera que ya había logrado el objetivo. De pronto se te abrió tu boca y se alargó hasta tu oreja. Dije, conseguí cuando pescó el tiburón, ese inmenso pez. Pero ahora para sacarlo era otra travesía. Y en el camino se imaginaría el viejo, yo lo digo, no lo dice Hemingway, diría pues, cuando veía que estaba siendo comido por estos tiburones, ¿qué cosa voy a llevar? Y ojalá me crean. Entonces ahí vale su aporte de Adriana cuando nos dice, al final, los pescadores que conocían mucho de esto, dice, sí pues, este es un gran, lo revaloran, como lo dijo Adriana, lo revaloran al gran viejo. Entonces, no solamente fue comentario de él, sino también con los hechos nos los ha demostrado. Y ahí está. Entonces, alumnos, esa podría ser la gran enseñanza. Más o menos de esa manera va a ser su exposición de ustedes. Pero no pues en el tiempo que yo los tomo, sino yo los estoy enseñando. Pero usted rápidamente hace brevemente habla del autor, ¿no? A qué movimiento ha pertenecido, quién fue, en qué destacó, si es premio Nobel, etc. Inmediatamente luego pasas a resumir, pero así brevemente, como la historia que más o menos los he puesto allí en la diapositiva,
y al final una pequeña reflexión. Mis queridos alumnos, si lo hacen eso, ya 20, ¿para qué más? Pues, ¿no? Ahora, el tiempo sí es de repente el peor enemigo y sobre eso tienes que ir trabajando. Son 5 minutos máximo. ¿Ya? Muy bien, Adriana, entonces, muy bien, Nikitza. Por favor, a esos dos alumnos, mi querida Lucas, mi querido alumno Lucas, ¿dónde está Lucas? Lucas, ¿dónde anda? Ahí está Lucas. Lucas, por favor, a los dos alumnos le pones sus puntos de oro, ¿ya? Adriana y a Nikitza, ¿ya? Entonces, miren, ya están ganando sus puntitos, ¿ah? Oye, Lucas, hoy día no has entrado temprano para ir poniendo las notas acá en el registro. Ya, la próxima va a ser mi querido Lucas, ¿ya? O me mandas al WhatsApp. Profe, siempre entré a la hora. ¿Perdón? Está tu audio bien un poquito con dificultades. Si es posible, escríbalo, Lucas. Kimberly dice, la dignidad de una persona, la lucha de un hombre contra la naturaleza, el superarse personalmente. Claro, eso podrían ser, digamos, ya las conclusiones de cada uno, ¿no? De cada punto. Pero, en realidad, sí, estamos grabando. Gracias, hija. Sí, todo esto va a salir, la grabación, para que los alumnos, pues ustedes también sepan a ver, y ahí pueden tomar apunte de lo que nos dice Adriana o de lo que nos ha dicho Nikitza. Bien, a ver, vamos a compartir entonces pantalla porque hay una actividad que ustedes tienen que realizar. Y es justamente, aquí están las actividades. Esta semana pasada no han tenido tarea porque han estado investigando su trabajo, ya se están familiarizando y todo ello. Pero esta semana sí va a haber tarea cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver el chat. El chat está operativo el día de hoy. A ver, vamos a ver qué dice en el chat. Profesor, le paso los puntos por su WhatsApp. Bien, Lucas. Fabiana me dice, profesor, a mí me tocó poner 100 años de soledad y he estado averiguando y es una muy compleja. Necesariamente tengo que contar toda la obra y toda la obra. A ver, perdón, ya me perdí. Averiguando y es muy complejo. Necesariamente tengo que contar toda la obra y todas las generaciones. No, o sea, es un resumen. Es un resumen que ayúdate. Sí, mi querida, gracias, Fabianita. Entonces, has investigado. Yo, mis queridos alumnos, para entender, y les confieso, para entender a 100 años de soledad, tuve que leerlo 2 veces. Y con mi mapa, con mi árbol genealógico, porque ahí hablan desde cuando aparece, ¿no? En el pueblo de Macondo, y ahí el principal personaje, hasta el final que el bisnieto y el tataranieto también lleva el apellido y el nombre. Entonces, ahí ya pues van surgiendo cosas. Entonces, con el árbol genealógico va sacando la deducción. Y ahí quizá ayúdate, Fabiana, de los resúmenes que puedan haber, pero no busques digamos, en estas que no tienen ningún asidero. Profesor, a veces también nosotros mismos somos nuestra piedra. Muy bien, Nancy, tu reflexión. A ver, nuestra piedra en el camino, pues tenemos pensamiento de no poder o de no tener lo suficiente coraje hasta hacerlos. Claro, sí, o sea, tú primero tienes que conocerte. Nancy, muy bien tu reflexión. Tú primero tienes que conocerte. Si tú dices que lo puedes hacer, lo haces. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí, sí. Porque se te van a presentar inconvenientes, ¿ah? Y muchísimo. Ahora, miren, estos tiempos. El 2020, ese año va a ser pues como un año, como así, como una generación perdida, ¿no? Más o menos. Fabiana, como árbol general, profe, porque los nombres... Claro, muy bien. Arcadio Buendía, y querida Fabiana, Arcadio Buendía va a aparecer en todo. Entonces ahí tienes que ir buscando más o menos ciertos resúmenes y ir acomodando para que hagas tu trabajo y también luego me haga la explicación. ¿Listo? Bien. Profe, Sí. mi tema de exposición es sobre Ernest Hemingway, el viejo y el mar. ¿Podría tomar algunas Claro, ideas de esta claro. clase? Perfecto, mi querido alumno. Uy, ya tienes mucho mi material, ¿no? Qué bueno. Pero así todo hemos ido desarrollando. Aquí le ha tocado la metamorfosis de Franz Kafka, lo hemos visto la semana pasada. Hemos estado viendo, por ejemplo, también a Fedor Dostoyevsky, ¿no? Con su obra. También hemos estado analizando a Molière, a Shakespeare, y la Divina Comedia, y así, ¿no? Desde Homero y todo. O sea, sí, está variadito, está matizadito. Entonces, más o menos te puede servir. A mí me tocó la metamorfosis. Uy, ya, pues, provecho, Orlandito. La semana pasada tuvimos clase de eso. Entonces,
así como dice Renzo, agrégale nada más cosas otras, ¿no? Para que hagas una exposición espectacular y tu trabajo también esté reflejado. Claro, ahora el trabajo ya es más completo, ¿no? Sí. Sí, sí, En la dígame. exposición también va a entrar la biografía del autor, ¿verdad? En minuto y medio lo dices eso. Resaltas rapidísimo. Resaltas nada más. ¿No? Resaltas. Claro, es todo completo la exposición. ¿Ya? En total, ¿la exposición cuánto tiene que durar? 5 minutos. Minuto y medio puedes decir mucho del autor. Los otros 3 minutos y medio me cuentas. Así. Rápido. Yo ya conozco el alumno, pero si el alumno está allí dando vueltas en el asunto, está palabreándome, ya te escucho tus 5 minutos y después ya te digo tu nota. ¿Ya? Por eso yo con tiempo les he dado para que ya se vayan familiarizando. Toda esta semana has estado ya, como muy bien Fabiana lo ha hecho, muy bien Lucas, como también lo ha hecho Renzo, entonces como también Orlando, y así, ¿ve? Bien, a ver, ahora sí la tarea para que no tengan dificultades. A ver, ¿cómo más o menos lo voy a orientar que tienen que hacer? Acá solamente usted va a subrayar 3 términos que describan el estilo de Hemingway, ¿ya? Con lo que hemos hablado, lo que hemos conversado. 3, cualesquiera de estos. Son 6, 3, subraye usted. ¿Qué crees que simboliza el duelo entre el viejo pescador y el gran pez? ¿Qué crees que simboliza? Ojo, ¿qué cosa simboliza? A ver, ¿ya? Ya tienes la respuesta, ¿no? Ya lo he dicho más de 2, 3 veces dentro de la explicación que he dado. Argumenta tu respuesta. Argumenta tu respuesta. A ver, el chat que están preguntándome. El chat está muy Renzo. Ya, pues Renzo, ya usted ya, ya no, ya muy bien. A ver, entonces, a pesar de la sencillez, número 3, ¿eh? A pesar de la sencillez del argumento en la diapositiva, porque te he hecho todo un relato, Hemingway construye un relato apasionante y logra mantener en suspenso al lector. De acuerdo a la explicación que hice, ahí ya va mi pregunta, ¿cuál sería tu conclusión de la obra? Tu conclusión de la obra literaria El viejo y el mar, redacta en tu cuaderno. A ver, ahí ya sería pues tu punto de vista, las reflexiones y todo, ¿ya? Y 4, vas a ilustrar el tema. Me gustaría que lo dibujes a ver al viejo y al mar, buscas por ahí algo, recortas o dibujes, a quien le guste el dibujo háganlo. Entonces, una forma de hacer en el cuaderno, para que tú también un poco vivas eso de lo que fue el viejo y el mar. Esta tarea me lo envías durante la semana a través del Gmail. ¿Listo, chicos? Entonces, más o menos. Está bien. Está, mira, sencillo. Quien ha estado atento a la clase ya tiene resuelto su tarea y ya me lo envían durante la semana. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De repente alguna otra duda, mis queridos alumnos? ¿Sí? Profe, usted sabe que yo le presento mis actividades por Word. Claro, está bien, puedo ser, claro, muy bien, Renzo, sí, yo los leo, sí, y te contesto también, sí, no hay problema, muy bien, Renzo, allí. ¿Listo? ¿Algunas otras preguntas para ya dejar de grabar? A ver,